¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén, ¿verdad? Esta palabra que edifica, amén. Una palabra que a veces, como dice ella misma dice, nos da la coyuntura, ¿verdad? Y muchas veces nos da hasta en los tuétanos, ¿verdad? Pero es una palabra que viene de parte del Señor. Pero también dice la palabra que ella también es refrigerio para nuestra alma, amén, para nuestras necesidades. Y si usted ha venido en esta mañana con una necesidad, dígale al Señor ahí: Señor, habla de acuerdo a mi necesidad, amén. Que al salir de este lugar usted pueda decir: el Señor me habló y esta palabra era ¿para quién? Para mí, ¿verdad? No es si esta palabra era para fulano que no vino, no, esta palabra es para usted que ha venido a este lugar, amén. Y usted siéntase dichoso y bendecido de poder estar en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Entonces damos gloria y honra a nuestro Padre porque Él está con nosotros. También recordándoles que el día martes tenemos culto de oración, el día jueves culto de palabra y doctrina, el día viernes se están orando, están al frente de estas oraciones y nosotros también como pastor. Los viernes, sábados y domingos hay oraciones a las 5 de la mañana, amén. De 5 a 6 de la mañana, viernes, sábado y domingo. Y también hay ayuno los viernes, los sábados y los domingos, pero el viernes desde casa y el sábado en este lugar y el domingo también en este lugar. Amén. Entonces damos gracias al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo creo que Dios es bueno, amén. Que su misericordia es para siempre. Y también creo que Dios todos los días en su misericordia nos habla a través de su palabra. Y hoy no es la excepción. Así que te voy a pedir el favor que abras tu Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Libro de Éxodo capítulo 14. Cuando tengas la lectura vamos a colocarnos en pie y vamos a hacer reverencia a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 14. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante del campamento, junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba en pos de ellos, asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y eran nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Puede tomar asiento en esta mañana. El texto base en el cual me quiero centrar en esta mañana es el versículo 18. El versículo 18 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Mis hermanos, los voy a poner en contexto. Israel
llevaba 430 años viviendo como esclavos en Egipto. Ellos habían conocido el maltrato, les había tocado trabajar forzadamente, les había tocado ver crecer a sus hijos en medio de una tierra que no les pertenecía. Pero Dios escuchó su clamor y levantó a Moisés para anunciarles que había llegado el momento de salir de esa esclavitud. Para eso Dios endurece el corazón del faraón y vienen unas plagas sobre Egipto debido al endurecimiento del corazón del faraón. Luego que pasan esas plagas, el pueblo celebra la Pascua y finalmente Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Y por fin Israel podía caminar hacia la libertad, hacia la tierra que Dios les había prometido. Dejaron atrás el trabajo pesado, dejaron atrás las cadenas que los ataban. Y mientras avanzaban, Dios mismo iba delante de ellos. Dice la Biblia que durante el día los guiaba con una columna de nube y durante la noche con una columna de fuego. Sin embargo, ellos no estaban caminando hacia un lugar incierto. Ellos caminaban hacia donde Dios los estaba dirigiendo. Pero el Señor no escogió para ellos el camino que parecía más sencillo. El Señor los llevó a un lugar inesperado. Los colocó frente al Mar Rojo y allí estaba Israel con sus familias, con sus pertenencias, con sus animales. Estaban mirando un enorme mar que parecía cerrarles el paso. Y seguramente más de uno comenzó a preguntarse, ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí? Y aún todavía hay algo mucho más delicado. Faraón, dice la Escritura, cambió su parecer. Salió, dice la Biblia, detrás de ellos con sus carros, con sus caballos, con su ejército. Y de repente Israel volvió a tener ante sus ojos aquello de lo que Dios acababa de liberarlos. El mar estaba frente a ellos, el ejército egipcio se acercaba por detrás y en medio de esas situaciones estaba Israel, sin armas suficientes, sin estrategia militar, sin usar o sin ver una salida al problema que estaban atravesando. Y lo que había comenzado como un camino hacia la libertad, ahora parecía haberse convertido en una trampa. Y aquí quiero, iglesia, que meditemos en esto. Cuando nosotros leemos las Escrituras, por lo general, pensamos en lo que Dios nos va a hablar a nosotros. Pero muy pocas veces pensamos en cómo Dios quiere revelarse a nosotros a través de lo que estamos leyendo. El capítulo 14 comienza con Dios hablando a Moisés. Diga conmigo, todo se trata de Dios. El capítulo 14 comienza, Jehová habló a Moisés. Y aquí encontramos que ya Dios sabía por qué estaba permitiendo esa encerrona de Israel frente al Mar Rojo y con el ejército egipcio por detrás. El Señor sabía dónde estaban. El Señor sabía que Faraón los iba a perseguir. El Señor sabía lo que Él iba a hacer cuando el pueblo estuviera frente al mar. Nada se había salido de las manos de Dios. Mientras Israel estaba viendo un problema que parecía crecer delante de sus ojos, Dios los estaba llevando delante de su propósito y estaba preparando un escenario para manifestar su gloria a su pueblo.
Y quiero que meditemos en algo, iglesia. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. ¿Cuántos lo creen? El enemigo avanzaba por detrás. Israel se encontraba frente al mar. Pero nada de eso estaba fuera del control del Señor. Faraón creía que iba detrás de un pueblo atrapado, mientras Dios era quien había endurecido el corazón de Faraón. Dios estaba utilizando los movimientos del Faraón para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Israel veía mucho peligro. Gracias. Pero Dios estaba viendo una oportunidad para mostrar su poder. Asimismo, la iglesia del Señor, cuando atraviesa pruebas, cuando atraviesa luchas, cuando atraviesa dificultades, en vez de ver un peligro, debe contemplar una oportunidad para que el Señor muestre su gloria. ¿Cuántos lo creen? Ahora, mi hermano, esa es la primera verdad que quiero que atesores en tu corazón en esta mañana. Y es que la soberanía de Dios también se manifiesta cuando Dios permite que sus enemigos avancen para cumplir sus propósitos. Dios puede usar tus enemigos para llevar a cabo algo grande en tu vida. ¿Cuántos lo creen? El problema de nosotros es que cuando vemos una prueba, lo primero que pensamos es en cuán grande es la prueba. Pero por lo general no pensamos en que Dios quiere hacer algo. Y sabes una cosa, nosotros vamos a ser más juzgados por la incredulidad que lo que fue juzgado Israel. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pidió a Israel que creyera, Israel no tenía quizás todas las garantías o no conocía toda la palabra que tú y yo conocemos hoy. Pero tú y yo hoy tenemos toda la escritura y tenemos toda la revelación. Así que si el Señor te pide que creas conforme a lo que ha dicho en su palabra, créelo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 2. Le dice, acampa en Pi-hahirot, entre Migdol y el mar. Dios dirigió al pueblo hacia un lugar. Humanamente no parecía el mejor lugar. Daba la impresión de que Dios los estaba metiendo en un callejón sin salida. Ellos salen de Egipto y Dios les dice, váyanse por este camino y acamparán frente al mar. El Señor sabía lo que estaba haciendo y el Señor sabía lo que Faraón iba a pensar. E incluso anunció su reacción ahí en el versículo 3 cuando dice que Faraón dirá, ellos están encerrados. Es como si Dios estuviera planeando todo. Los voy a llevar frente al mar. Y cuando estén ahí, Faraón va a decir, epa, aquí es que los quería agarrar, encerrados. Dios sabía ya lo que Faraón iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios era quien gobernaba el corazón de Faraón en ese momento. Israel estaba viendo un camino que poco a poco se les complicaba, pero Dios estaba viendo algo que estaba bajo su control. Y aquí encontramos una de las declaraciones más fuertes de este pasaje. Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Dios había planeado todo. Los voy a encerrar frente al mar y voy a ordenar a Faraón para que los siga. Porque mi hermano, el propósito no era ni siquiera con Faraón, era con Israel. Porque Dios quería enseñarle a Israel cuán grande es su poder. Así como Dios quiere enseñarle a la iglesia en esta mañana cuán grande es su poder. Amén. Ahora,
Pablo, con respecto a el caso del faraón en Romanos 9, 17 y 18, dice que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrarnos que Dios tiene incluso autoridad sobre los gobernantes y sobre el curso de la historia. Dios nunca fue el autor del pecado de Faraón, pero sí fue soberano sobre Faraón y utilizó la rebelión de Faraón para cumplir un gran propósito sobre su pueblo Israel. Cuando Faraón se da cuenta de que Israel se había ido, Faraón reflexiona allá y dice: ¿cómo fue posible que nosotros dejamos ir a Israel? ¿Cómo fue posible que les dejamos en libertad? Y dice la Biblia que preparó sus carros, reunió a sus hombres y salieron detrás del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo levanta los ojos, lo primero que se da cuenta es que el ejército egipcio venía detrás de ellos. Y dice la escritura que ellos tuvieron miedo en gran manera en el versículo 10. Imagínense lo que estaba pasando por sus mentes. Acabamos de salir de Egipto y ahora Egipto viene detrás de nosotros. Es lo mismo que alguno puede pensar cuando viene a Cristo. El Señor me dio libertad, pero entonces ¿por qué ahora estoy enfrentando más pruebas, más luchas y más problemas? Sencillo, porque Dios quiere revelarse a tu vida como un Dios de poder. ¿Cuántos dicen amén? Ellos habían salido de Egipto y ahora Egipto venía detrás de ellos. Pero ya Dios había dicho cuál sería el final de la historia. Dios le dijo a Moisés: yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y eso nos recuerda lo que dice Proverbios 21:1, que el corazón del rey está en la mano de Jehová y que ninguna autoridad puede frustrar lo que Dios ha determinado hacer. ¿Cuántos lo creen? Por eso Moisés no le dice al pueblo: vamos a ver cuánto ejército tenemos, cuánta fuerza tenemos o por dónde podemos escapar. No, Moisés le dice algo mucho más espiritual: Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Dios vuelve y le explica el propósito a Moisés y le dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y aquí entendemos el centro de la historia. El personaje principal aquí no era Faraón o Israel tratando de escapar. Era Dios mostrándole a su pueblo y a Faraón quién es Él. Por eso les dije que por lo general, cuando nosotros abrimos la Escritura, nos vemos es a nosotros mismos. Es cierto, la Biblia es como un espejo que refleja nuestra condición, pero el eje central de la Escritura es Jesucristo. Amén. Dice en el libro de Colosenses: Él es el primogénito de toda la creación. Mi hermano, cuando tú vayas a la Escritura, ve con la intención de conocer a tu Dios a través de lo que estás leyendo. ¿Sabes algo? Faraón pensaba que él estaba persiguiendo a un pueblo indefenso, pero en realidad Faraón estaba entrando en el escenario donde Dios iba a manifestar su gloria. Y lo bueno de todo esto es que era Dios quien estaba moviendo a Faraón a mostrarle su poder. Dice la Biblia que finalmente Israel atraviesa el mar y contempla la derrota del ejército egipcio y que el pueblo creyó a Jehová. Observe que la historia comienza con un pueblo que parecía atrapado frente al mar, con un faraón que parecía tener el control, pero Dios permitió
que Faraón llegara a este lugar para mostrar quién estaba verdaderamente gobernando la situación, quién estaba verdaderamente al control de todo. El Salmo 115:3 dice la Escritura: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él lo ha hecho. ¿Quién va a pelear contra la gran soberanía del Dios en quien nosotros hemos creído? El Salmo 103:19 dice que su reino domina sobre todos. Entonces, mi hermano, la soberanía de Dios significa que ninguna circunstancia, ningún gobernante, ningún enemigo puede obligarlo a dejar abandonados sus propósitos. Dios lo que quiere hace. ¿Cuántos lo creen? Y Faraón tenía carros, Faraón tenía soldados, Faraón tenía la voluntad para perseguir al pueblo de Israel. Pero Israel simplemente veía un enemigo que se acercaba. Y Dios ya estaba preparando el camino para demostrar que por encima de todo, aunque se levanten ejércitos, aunque el pueblo tema y esté encerrado, Dios tiene el control y sigue gobernando sobre su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, yo veo en esta historia que Dios puede llevarnos, présteme atención, Dios puede llevarnos a un lugar donde nuestras capacidades se agotan para enseñarnos a depender completamente de Él. Cuando Israel levantó los ojos y vio al ejército del faraón acercarse, entendieron que estaban frente a un problema que ellos no podían resolver. Éxodo 14:10 dice que temieron en gran manera y comenzaron a reclamarle a Moisés. Observe lo que dice ahí. No había sepulcros en Egipto. ¿Por qué nos sacaste para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Oiga, ¿no es esto lo que te habíamos dicho cuando estábamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque nos fuera mejor servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Israel estaba manifestando lo que estaba en su corazón desde el principio, desde antes que Dios los liberara. Israel no quería salir de la esclavitud. Israel se había acomodado a la esclavitud. Y así está el hombre en la época actual. Está acomodado a la esclavitud del pecado y no quiere salir de su pecado. Y Dios busca los medios para que el hombre salga de su pecado, pero el hombre quiere seguir en su pecado. Por eso muchos cristianos, cuando llegan a la iglesia y empiezan a pasar por pruebas, por dificultades, piensan como pensó Israel. Era mejor cuando estaba allá. Allá no pasaba pruebas. Tenía trabajo, pero tenía comida. Y empezamos a pensar como Israel. Y si miramos la escena con los ojos humanos, quizá pudiéramos entender la desesperación de Israel. Estaban frente al mar, detrás venía Faraón, no había una salida visible, pero justamente allí era donde Dios quería que el pueblo aprendiera que ellos habían llegado a un lugar donde sus propias capacidades ya no eran suficientes y que necesitaban empezar a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Israel podía caminar, podía atravesar el mar, podía correr, pero no podía escapar de los carros egipcios. Podrían organizarse, pero no tenían cómo enfrentarse a un ejército que estaba preparado para la guerra. Ellos tenían familias, animales, pertenencias, pero nada de eso podría resolver el problema que tenían por delante. Y aquí encontramos algo que se repite a lo largo de toda la escritura. Dios, oiga esto, Dios no siempre quita inmediatamente aquello que nos causa problemas.
Algunas veces Dios quiere que tú y yo lleguemos hasta el límite para enseñarnos que el único que puede sostenernos es Él. Dios te va a llevar a tocar fondo hasta donde tus fuerzas ya no dan más, para que te puedas rendir y para que puedas decirle: Señor, no puedo solo, te necesito a ti. Israel estaba viendo los carros, Israel estaba viendo los caballos, pero Dios quería enseñarles a mirar más allá de sus posibilidades. Como lo dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, porque es en Jehová en quien nosotros confiamos, iglesia, no en nuestras fuerzas, no en nuestras posibilidades, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Israel entra en pánico, Moisés les dice: no teman, estén firmes, vean la salvación que el Señor va a hacer hoy con nosotros. Moisés no les estaba diciendo que el mar era invisible, que no existía. Moisés no les estaba diciendo que los egipcios no venían de atrás. Lo que Moisés le estaba enseñando era que tener un problema delante de nosotros no significa que Dios nos abandonó. Moisés le dice: contemplen a Dios, vean lo que Dios va a hacer. Y eso es lo mismo que el Señor dice allá en el libro a los Hebreos, que cuando pasemos por luchas, por pruebas o por dificultades, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero con los ojos puestos en Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gran parte de la iglesia de Dios que corre la carrera con los ojos puestos en sus circunstancias, con los ojos puestos en el ejército que tienen rodeándolos. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, corremos con la mirada puesta en Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Israel estaba acostumbrado a pensar en lo que ellos podían hacer, pero ahora les había llegado el momento de mirar lo que Dios podía hacer. Y sabe que algo parecido ocurrió con Josafat. Segunda de Crónicas 20:12. Dice la Biblia que cuando reconoció delante del Señor y dijo: no sabemos qué hacer, entonces dijo: a ti volveremos nuestros ojos. ¿Sabe, mi hermano? Cuando tú no sepas qué hacer, vuelve tus ojos al que sí sabe qué hacer. Cuando tú no sepas qué hacer, vuelve tus ojos a Jehová tu Dios, porque Él conoce el principio y conoce el final de todas las cosas. Hay momentos en los que Dios nos lleva hasta el punto en que nosotros tenemos que decir: Señor, yo no sé qué hacer, para que con confianza aprendamos a decir: Señor, mis ojos están puestos en ti, porque yo creo que tú sí sabes lo que yo no sé hacer. Amén. Ahora, lo que les estoy diciendo significa que no significa que la dependencia de Dios sea vivir sin la responsabilidad o con el hecho de quedarnos con los brazos cruzados. Israel tenía que caminar, pero primero necesitaba entender quién era aquel que podría abrirles el camino. Mi hermano, depender de Dios no significa negar nuestras capacidades, sino reconocer que ninguna capacidad humana, por muy grande que sea, puede ocupar el lugar de aquello que solo Dios puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Pablo aprendió eso. Dios le dijo a Pablo, o más bien Pablo le dice: Señor, mira esta enfermedad que tengo, mira este aguijón. Y Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso Pablo pudo decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y sabes algo, mi hermano, la debilidad no es la fuerza,
pero puede convertirse en el lugar donde aprendemos a descansar en el poder de Dios. ¿Sabes? Quizás hay temporadas en las que llegamos a lugares que nunca escogimos. Enfrentamos situaciones que simplemente no vamos a saber cómo resolver. Se acaban los recursos. Nuestra experiencia no alcanza. Y aquello que antes parecía funcionar, ya no funciona. Y podemos sentir que delante tenemos ese mar inmenso como Israel, y que detrás se escuchan los carros, los caballos, la situación que no podemos controlar. Pero recuerda esto, iglesia, el límite de tus capacidades nunca será el límite del poder de tu Dios. Amén. Hasta donde alcanzan tus fuerzas, ahí comienza a obrar el poder de Dios. Quizás el mar es demasiado grande para Israel, pero no era demasiado grande para Jehová. Quizás Faraón era demasiado fuerte para ellos, pero no para el Señor. Por eso, cuando llegues a un punto donde solamente puedas decir, yo no puedo, no pienses inmediatamente que Dios te abandonó. Piensa mejor que Dios va a hacer algo. Amén. Y perdóneme que vaya así tan rápido, pero el sermón es extenso. Ayer duramos 1:30 en el ayuno y los que vinieron saben de qué hablamos, de lo mismo que les estoy hablando en esta mañana. Mi hermano, muchas veces nosotros vemos la prueba como algo tan grande, pero por ninguna razón se nos pasa por la mente que Dios va a hacer algo. ¿Por qué les decía hace un momento que nosotros seremos juzgados más que Israel? Y eso lo dice la Escritura. ¿Cómo escaparemos nosotros? Oiga esto, Israel no tenía la revelación que nosotros tenemos hoy. Israel no sabía que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque eso no estaba escrito. Dios les estaba pidiendo a ellos que confiaran, que creyeran, que esperaran en el Señor. Hoy tú y yo tenemos toda la historia de Israel. Tenemos las promesas del nuevo pacto. Tenemos la palabra de Jesús que dijo, más bienaventurados son los que creyeron y nunca vieron. Iglesia, necesitamos confiar aun cuando el problema sea demasiado grande. Necesitamos confiar aun cuando estemos frente a un mar, un callejón sin salida. Porque Dios, dice la Escritura, el Dios que no miente, ha prometido. Amén. Amén. Cuando Israel sale de Egipto, no solamente Dios le dijo hacia dónde iban, sino que la Biblia dice que Dios decidió acompañarlos durante todo ese trayecto. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Jehová iba delante de ellos. De día una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, Dios estaba con ellos. Israel no podía detenerse. Israel tenía que caminar tanto de día como de noche. Por eso Dios les envía de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Y aquella señal recordaba a Israel que ellos no estaban caminando solos hacia la tierra prometida. Así como el Espíritu de Dios hoy en nosotros nos recuerda que nosotros no estamos caminando solos hacia el cielo, que Dios no nos ha abandonado. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Él estará con ustedes para siempre. Amén. Y eso debe darnos a nosotros paz. El mismo Dios que había sacado a Israel de Egipto continuaba con ellos en el desierto y aun cuando acamparon frente al mar. ¿Y sabe qué es lo importante aquí? Porque esto es importante porque muchas veces nosotros pensamos, si Dios está conmigo,
todo va a salir bien. Si Dios está conmigo, no va a haber complicaciones. Si Dios está conmigo, no va a haber problemas. Pero Israel estaba exactamente donde Dios le había dicho que estuviera. Y donde Dios le dijo que estuviera, ahí había un problema. Y muchos pudieran preguntarse por qué Dios los llevó a un problema tan grande. Porque Dios quería mostrarles a ellos cuán grande es su poder. Mi hermano, cuando Dios te permita llegar a un callejón sin salida, tú lo primero que tienes que pensar es: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú abrirás un camino para salir de este callejón sin salida. Incluso puedes tener un ejército detrás, pero Dios abrirá un camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mi hermano, la dificultad de tu caminar no significa que Dios te dejó a la deriva. Mire, Israel tenía que ver que ellos estaban ahí porque Dios los había llevado a ese lugar. Nosotros quizás como Israel podemos confundir las circunstancias difíciles con el hecho de que Dios nos abandonó. Pero la presencia del Señor no se mide por lo cómodo que sea nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que hay doctrinas actualmente que enseñan que porque tú eres hijo de Dios no te vas a enfermar? Que porque tú eres hijo de Dios no vas a pasar problemas. Eso es mentira. Porque Dios puede usar la aflicción para acercarte a Él. Dios puede usar el problema para que entiendas que Él puede glorificarse. Por eso te digo, la presencia del Señor no se mide por lo cómodo que sea tu caminar. Se mide por la fidelidad de Dios para permanecer contigo en medio de todos esos problemas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Faraón aparece detrás de Israel, dice la Biblia allá en el capítulo 14, en el versículo 19 y 20, que la columna de nube se puso detrás y la columna de fuego se puso delante. Dios iba detrás y delante de su pueblo para protegerlos. Y mire, Israel veía a los egipcios acercándose, pero no podía ver todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Esto es tan poderoso que dice la Biblia que durante toda la noche no se acercaron unos con otros porque había una nube que servía como oscuridad para esconder al pueblo de Dios. Amén. Y algo parecido sucede muchas veces. Nosotros sí, por lo general vemos una parte de la historia, lo que tenemos enfrente, pero Dios ve más allá de nosotros. Tanto que la Biblia dice que Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y por eso David pudo decir en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle podría ser oscuro, pero David sabía que él no estaba atravesando ese valle solo. Por eso las palabras de Moisés en Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por nosotros y estaremos tranquilos. ¿Cuántos lo creen? Dígalo, confiéselo ahí: Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Y aquí veo algo interesante. Ayer en el ayuno concluíamos que Moisés venía de un tiempo de oración, de clamor, de un encuentro con Dios. Porque Moisés le suelta la palabra a Israel y les dice: Jehová peleará por ustedes y estarán tranquilos. Y de pronto Moisés voltea a ver al Señor y el Señor le dice: ya no sigas clamando, Moisés. Dile al pueblo que avance, dile al pueblo que marche. ¿Qué tenía que hacer? Quedarse quietos.
No, ellos tenían que avanzar. Y mientras avanzaban, contemplaban lo que Dios iba a hacer con ellos. Ellos tenían que hacer las dos cosas: avanzar y estar tranquilos. Amén. Porque descansar en Dios no significa dejar de obedecerle. Y obedecer no significa dejar de depender de Él. Israel tenía que avanzar, pero no avanzar confiando en su propia capacidad. Israel tenía que avanzar dependiendo del poder de Dios. Así como tú y yo tenemos que caminar esta vida dependiendo del Señor. Por eso es que la Escritura dice en Proverbios 3, del 5 al 6, que debemos confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en lo que nosotros podemos entender o en nuestra propia prudencia. Y quizás, mi amado, esa sea una de las pruebas más difíciles de la fe. Seguir caminando cuando todavía no entendemos el camino. Hay momentos en los que quisiéramos que Dios nos explicara por qué permitió algo, por qué cerró una puerta, por qué nos llevó a esa circunstancia en específico. Pero muchas veces Dios no nos va a mostrar todo antes de pedirnos que demos el siguiente paso. De Abraham, la Biblia dice que salió sin saber a dónde iba. Y eso también es fe. Caminar aun cuando no conocemos el camino. Porque la fe no consiste en entender todos los detalles de nuestro caminar, sino en confiar en que lo que Dios está haciendo es bueno para nosotros. Amén. Israel quizás no podía contemplar el sendero en medio del mar. No habían visto nunca que un mar se abriera en dos, pero sí podían ver la presencia de Dios. Y mi hermano, cuando tú no entiendes lo que el Señor está haciendo, quizás recuerda que no tengas todas las respuestas, pero tienes algo mucho más seguro. Dios está contigo y Él no ha dejado de sostenerte. Dios está contigo y Él no te ha abandonado. ¿Cuántos lo creen? Ahora, a Dios no le encanta llevar a la gente al límite para dejarlo en la derrota, sino para enseñarle al hombre que de ahí Dios puede levantarlo. Moisés le dijo: dile a los hijos de Israel que marchen. Llegó el momento, iglesia, en que Israel tuvo que dar el paso. Y ahí es donde acontece el milagro. Moisés levanta la mano sobre el mar, pero la Escritura deja claro quién fue el que hizo el milagro. La Biblia dice en Éxodo 14:21: e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Moisés obedeció, pero el poder no estaba en Moisés. El poder estaba en el Señor. Israel tuvo que avanzar, pero no tuvo que hacer el milagro. Dios lo hizo. Dios hizo aquello que jamás Israel hubiese podido hacer. Y esto es algo que necesitamos entender. El Señor puede usar nuestras manos, el Señor puede usar nuestros dones, nuestra obediencia, pero nunca debemos confundir que el instrumento que Dios utiliza como fuente de poder es el mismo. Por eso el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Somos sus instrumentos, pero quien está obrando es Dios. El apóstol Pablo lo dijo: Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y aquí sucede algo importante. El mismo lugar que antes parecía convertirse en una tumba para ellos, terminó siendo el camino, el escenario para su liberación.
Los hijos de Israel, dice la Biblia, entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y aquí aprendíamos algo el día de ayer. Por revelación directa de Dios, cuando usted contemple el mar abierto y al pueblo de Israel pasando, contemple a Jesucristo con sus brazos extendidos y usted accediendo a la presencia de Dios en seco, sin mojarse ni un solo pelo. En todo esto tenemos que aprender a contemplar a Jesucristo. Jesucristo es ese mar que se abrió para que nosotros pudiéramos pasar al otro lado. ¿Cuántos lo creen? El mar nunca desapareció, pero Dios abrió un camino en medio de aquello que parecía imposible de atravesar. A veces pensamos que la victoria consiste en que Dios nos quite aquello que nos preocupa. Pero aquí no fue así. Dios no eliminó el mar. Dios hizo que Israel pudiera atravesarlo. Así como muchas veces Dios no elimina nuestros problemas, simplemente permite que pasemos por encima de ellos. Dios no evitó que enfrentaran aquella situación, sino que en medio de esa situación estuvo con ellos. La Biblia dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El problema no es que vengan los problemas. El problema es que tú no creas que Dios está contigo. Dios estará contigo en medio de cada circunstancia. Aunque aquí la historia no había terminado. Porque dice la Biblia que Dios incluso había vuelto a endurecer el corazón de Faraón para que Faraón siguiera detrás de ellos en medio del mar. Y dice en el versículo 23 que los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. ¿Sabes algo? Lo que para Israel había sido un camino de salvación, terminó siendo el lugar donde el ejército egipcio iba a encontrar su derrota. Cuando Dios le dijo a Moisés, extiende nuevamente tu mano, dice la Biblia que las aguas volvieron sobre los carros, sobre los caballos. Y allá en el versículo 28 dice, y no quedó ni uno solo de ellos. ¿Sabes algo? Israel no venció porque tuviera sus mejores armas. Israel no venció porque tuviera una estrategia militar. Israel no venció porque tuviera la capacidad. Israel venció porque Dios peleó por ellos. Nosotros tenemos la victoria es porque Dios pelea por nosotros, iglesia. Deuteronomio 24 dice, Jehová vuestro Dios es el que va con nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos. La victoria le pertenece al Señor desde el principio hasta el final. ¿Cuántos lo creen? Ahora debemos tener cuidado con algo. Cuando hablamos de victoria, no quiere decir que Dios siempre va a hacer lo que nosotros esperamos. Ojo con eso. Dios no siempre va a hacer lo que nosotros esperamos para mostrarnos su victoria. Porque la victoria bíblica no significa que toda enfermedad va a desaparecer. Amén. O que cada problema se va a resolver. O que todas las puertas se van a abrir. La Biblia nos enseña algo mejor. Dios sigue siendo soberano aun cuando su respuesta no coincide con el deseo de mi corazón. Porque el grave problema que tenemos es que creemos que Dios está obligado a hacer todo lo que nuestro corazón sobredesea. Y entonces acudimos a la fe y decimos, es que por la fe Él tiene que hacerlo. No. Tú puedes estar pidiéndole a Dios una salida, pero Dios te puede decir, yo quiero que te quedes ahí.
porque tengo un propósito mayor. Y eso lo encontramos en la Biblia. Sadrac, Mesach y Abednego sabían que Dios podría librarlos del horno de fuego, pero ellos dijeron que aunque el Señor no lo hiciera, ellos iban a seguir confiando en Él. Iglesia, confía. Aunque el Señor no te saque del problema inmediatamente, sigue creyendo que el Señor puede hacerlo. Pablo le dijo a Dios: quítame esta aflicción. Y el Señor le dijo: no, mi gracia es suficiente para tu vida. Amén. Por eso nuestra victoria no consiste en conseguir siempre el desenlace que nosotros imaginamos, sino en saber que ninguna circunstancia puede derrumbar el propósito que Dios tiene con nosotros. Ninguna circunstancia, por muy grande que sea, contrariará lo que el Señor ha dicho que va a hacer. ¿Cuántos creen eso? Por eso, hoy en día, quizás alguno de nosotros se encuentra atravesando su propio mar rojo. Y estás ahí frente al mar y tú dices: ¿cómo voy a salir de aquí? No veo la salida. Pero más bien pregúntate: Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de esto? ¿Qué quieres que aprenda de ti? ¿Cómo quieres que te vea? Como un Dios bondadoso, como un Dios de poder, como un Dios al cual nadie puede hacerle frente. Quizás tú estás atravesando una situación familiar, algo que no sabes cómo resolver, algo que se te salió de control, una necesidad que supera tus recursos, o una responsabilidad que te parece demasiado grande, o que incluso una decisión cuyo resultado tú no puedes controlar. Pero déjame decirte algo: no siempre sabemos cómo Dios va a actuar, pero lo que sí sabemos es quién es Él. Amén. Y esto debe alentar nuestra fe, que aunque no sabemos de qué manera Él va a actuar, sabemos que tiene poder para hacerlo. Y como dijo alguien por ahí, Él puede hacerlo de nuevo. ¿Cuántos lo creen? El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que nuestra esperanza no está en vivir una vida sin pruebas, sino en saber que ninguna prueba se escapa del gobierno de Dios, y que Él es fiel, que juntamente con la prueba nos dará la salida. ¿Cuántos lo creen? Israel no sabía cómo llegar al otro lado, pero Dios sí lo sabía. Tú no sabes cómo salir del problema, pero Dios sí lo sabe. Así que confía y avanza. Dile al que está a tu lado: confía y avanza. Quizás nosotros no conocemos todos los detalles de nuestro futuro, pero podemos descansar en aquel que conoce el final desde el principio. La verdadera victoria no es simplemente llegar al otro lado, sino llegar reconociendo que cruzamos porque Dios nos ayudó, porque Dios abrió el camino, porque Dios es quien merece toda la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Ahora, te voy a decir algo. El propósito final no es que Dios te saque del problema, sino que aprendamos a temerle y a conocerle. Ojo, el propósito final no es que Dios nos saque del problema, sino que aprendamos a temerle y a conocerle. Dice la Biblia que cuando Israel llegó finalmente al otro lado, la historia no termina diciendo que el pueblo logró escapar de Egipto, no. Porque los finales felices son esos. Como dice, y fueron felices para siempre y cruzaron el mar. No. ¿Sabe qué dice la Biblia en el versículo 31 de Éxodo 14? Y vio Israel aquel grande hecho que Dios había ejecutado contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron en gran manera. Se cumplió el propósito de Dios.
El resultado del milagro fue algo más grande que el mismo milagro. El pueblo aprendió a temer a Dios y a confiar en Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que tú aprendas cuando Dios hace algo en tu vida. Que aprendas a temer a Él. Que aprendas a confiar en Él. Porque Dios no abrió el mar simplemente para cambiar una circunstancia difícil. Dios estaba usando aquella situación para mostrarle a Faraón y a Israel quién es Dios. Amén. Versículo 18. Colóquenmelo aquí. ¿Cómo dice? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Coloca tu mano en tu corazón y di conmigo: y sabré yo quién es Jehová cuando Él se glorifique en mi vida. Dígale: y aprenderé a temer y a creer en el nombre de Jehová cuando pase por pruebas y dificultades. Por eso, mi hermano, cuando estemos atravesando una prueba, no es simplemente decir: Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esta? Por lo general decimos: ¿hasta cuándo, Señor? Es mejor decir: Señor, ¿qué quieres que aprenda mientras estoy pasando por esta dificultad? Cuando tú reaccionas de esa manera, comienzas a ver la salida. Pastor, ¿y cuál es la salida? Mi hermano, Dios es tu salida. No hay mejor salida. Entonces, cuando miras al Señor, contemplas la salida. Contemplas la salida. Porque hay situaciones que con el tiempo no solo recordamos la manera en que Dios nos ayudó, sino también todo aquello que llegamos a conocer mientras pasábamos por esa prueba. Y es que es natural, oiga, es natural que cuando viene la prueba, nosotros le digamos: Señor, sácame de aquí. No hay nada de malo en pedirle a Dios que nos libre. De hecho, la misma Escritura está llena de hombres y mujeres que clamaron al Señor en medio de sus dificultades. Es lo que tenemos que hacer. Jesús nos enseñó a orar: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Pero el problema es que a veces estamos tan concentrados en que Dios termine rápido con esa situación, mientras que Él está trabajando con paciencia en nosotros para conseguir un mejor resultado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, va a ser probada como se prueba el oro, para que cuando pase la prueba sea hallada, dice la Biblia, en alabanza. ¿Y sabe qué dice Santiago 1:2? Que las pruebas de nuestra fe producen paciencia, y esa paciencia nos conduce a la madurez. O como lo aprendíamos la semana pasada, la tribulación produce perseverancia, y esa perseverancia carácter probado, y ese carácter probado produce en nosotros una esperanza que no nos defrauda. Iglesia, grábate esto en tu corazón: Dios no desperdicia tus pruebas. Dios las usa para formar en ti su carácter, para que al final puedas temer a Jehová y reconocer que todo lo que tienes proviene de Él. Aquello que nosotros queremos que termine rápido es el lugar donde Dios está tratando de mostrar su gloria y su poder. Por eso, cuando llegamos al final del capítulo 14, nosotros lo que debemos contemplar, más allá del mar, más allá de los carros del faraón, es contemplar lo que Dios estaba haciendo en el corazón de su pueblo. Dios lo llevó hasta un lugar
en el que ellos no entendían. Dios permitió que sus propias capacidades se agotaran. Dios les mostró su presencia. Dios abrió un camino que ellos jamás hubiesen podido abrir. Y finalmente le dio una victoria que por sí mismos ellos nunca hubieran podido conseguir. Por eso, mi hermano, después de todo esto, Dios quería que su pueblo lo conociera, que su pueblo temiera y que su pueblo confiara. Deuteronomio 8:2 nos dice que Dios permitió que Israel atravesara el desierto para humillarlos, para probarlos y para formar en ellos una dependencia total del Señor. Dios no estaba simplemente interesado en cambiar las circunstancias de Israel. Dios estaba formando un pueblo que iba a caminar con Él. Y si le tocó al Señor hacer un expurgue en medio del desierto, lo hizo. Así como si le toca hacer un expurgue, Dios va a escoger al pueblo que va a confiar en Él, para que cuando Cristo venga, encuentre un pueblo fiel, encuentre un pueblo temeroso de Dios, encuentre un pueblo cuya fe le alcance para subir a las nubes a encontrarse con su maestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que Dios quiere. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y lo que te dije hace un momento, nosotros tenemos una revelación mucho mayor que la que Israel tuvo en su momento. Nosotros conocemos a Cristo, conocemos la cruz, conocemos la resurrección, tenemos la promesa de Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por eso tenemos que confiar más. Y eso no significa, iglesia, que todas las cosas sean buenas en sí mismas, sino que Dios es tan soberano que puede usar incluso aquello que nos duele para cumplir sus propósitos. Pastor, entonces Dios es injusto. No, jamás. Como dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera Dios será injusto. Por encima de todo, Dios es soberano. Y aunque tú y yo no entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en quién es Él. Dios sigue siendo bueno cuando no entendemos. Dios sigue siendo soberano cuando no vemos la salida. Dios sigue siendo fiel cuando nuestras circunstancias parecen contradecir sus promesas. El Dios en que yo te estoy predicando es un Dios fiel. Quizás tú estás orando para que Dios cambie una situación, pero mientras esperas, también puedes decirle: Señor, enséñame a conocerte a través de esta prueba. Porque al final, el mayor regalo no es que Dios quite inmediatamente lo que nos aflige. El mayor regalo es que nosotros podamos conocer a Dios en medio de los procesos. Israel no llegó al otro lado del mar por su propia fuerza. Llegó porque Dios estuvo con ellos. Y llegaron con una nueva comprensión del poder y de la fidelidad de Dios. Porque cuando estaban frente al mar le dijeron: mejor hubiese sido que nos quedáramos en Egipto. Pero cuando estaban del otro lado, temieron y creyeron a Dios. Porque muchas veces tú vas a pensar como pensó Israel, pero cuando veas la victoria, temerás y creerás al Señor. Amén. Y quizás Dios cambie tu circunstancia, pero quizá también te haga esperar. Quizás abra un camino que hoy no puedes imaginar. Pero si al atravesar tu propio mar rojo terminas con una fe más firme, con un temor más profundo y con un conocimiento más grande de Cristo, entonces tú vas a poder mirar hacia atrás y decir: ahora entiendo que no solamente Dios quería sacarme de aquello, sino que también quería enseñarme quién es Él. Colócate en pie en esta mañana. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor ahí. Iglesia, todo aquel que esté atravesando una prueba,
o una dificultad, levante su mano al cielo. No para que yo lo vea, levante su mano al cielo, porque levantar las manos es una señal de dependencia. Todo aquel que esté atravesando una circunstancia que se le ha salido de control, levante su mano al cielo y dígale: Señor, gracias, porque aunque hoy no entiendo aquello por lo que estoy pasando, sí quiero aprender a conocerte en medio de esa circunstancia. Mi hermano, tú que estás aquí con tu mano levantada, es porque estás reconociendo que necesitas de tu Dios. Hoy dile: Señor, me rindo. Hoy dile: Señor, por completo entrego todo a ti, porque reconozco, Señor, que nada soy sin ti, Señor. Reconozco, Dios Todopoderoso, que sin ti estaría perdido. Reconozco, Señor, que sin ti no sería nada. Hoy, Señor, entregamos todo a ti. Entregamos nuestras luchas. Entregamos, Señor, nuestras circunstancias adversas. Aquello difícil que nos agobia. Aquello que nos aflige, Señor. Lo colocamos delante de ti. Y nos rendimos. Y nos humillamos. Ahí con tus ojos cerrados, sigue orando al Señor.